Muy bien, como hemos dicho, aplicamos principio de superposición en este tercer paso para poder hallar los momentos totales en los extremos de la barra. Como vemos, para cada ecuación vamos a tener una parte numérica ya determinada que viene del sistema primario y los momentos de empotramiento en ese sistema. En este caso, solo había momentos de empotramiento en el momento BC y el momento CB, y una parte donde aparecen nuestras incógnitas θ b y alfa, que viene del sistema complementario. Es decir, que necesitaremos determinar estas dos incógnitas para poder resolver el sistema, la estructura, mediante el método de las rotaciones. Ahora, ¿cómo resolvemos estas dos incógnitas? Para resolver estas incógnitas necesitamos ecuaciones de condición. Ecuaciones, en este caso, del método de las rotaciones, ecuaciones de compatibilidad de fuerzas. Si recordamos, nosotros decíamos el método de la fuerza, tenemos ecuaciones donde nuestras incógnitas eran las fuerzas y hallábamos ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento. En el método de las rotaciones tenemos ecuaciones donde las incógnitas eran nuestros desplazamientos, en este caso θ b, que es el desplazamiento rotacional del nodo B, y alfa, que es un parámetro que nos dice el desplazamiento como cuerpo rígido de la barra. Y las ecuaciones que debemos hallar de condición son ecuaciones de compatibilidad de fuerza. Ahora, ¿qué es lo que decimos compatibilidad de fuerza? Simplemente ecuaciones de igualación de fuerza. ¿Y dónde vamos a hallar esas ecuaciones? Hallaremos esas ecuaciones donde establecimos nuestros grados de hipergeometría, es decir, en el sitio donde colocamos nuestras restricciones de desplazamiento. Si bien recuerdan, para la estructura habíamos colocado restricciones de desplazamiento en el nodo B, la restricción en la rotación del nodo B y la restricción de desplazamiento horizontal del nodo B. Por lo tanto, vamos a tener una ecuación que sea sumatoria de momentos en el nodo B y sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B. Es decir, una ecuación de compatibilidad de fuerzas será que la sumatoria de momentos en el nodo B debe ser 0, y la otra ecuación de compatibilidad de fuerza va a ser que la sumatoria de fuerzas horizontales que llegan al nodo B debe ser 0. Ahora, ¿cómo resolvemos esas dos ecuaciones? La sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B debe ser 0 y la sumatoria de momentos en el nodo B debe ser 0. Para resolver esas ecuaciones, simplemente hallamos hacemos el despiece. ¿Por qué debemos hacer el despiece? Porque conocemos ecuaciones que nos dicen los momentos en los extremos de la barra y queremos hallar ecuaciones de fuerza en los nodos. Por lo tanto, simplemente para hallar la relación entre estas dos fuerzas, la fuerza en los extremos de las barras y las fuerzas en los nodos, hacemos el despiece de nuestra estructura de forma genérica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver qué vemos en esta imagen. En esta imagen tenemos, primero que nada, momentos en rojo. ¿Qué son estos momentos que pinté en rojo? Estos momentos que están en rojo son lo que ya nosotros hallamos con las ecuaciones fundamentales de deformación angular. Para el caso del sistema primario y sistema complementario, y ya de una vez superpuestos entre los dos. Es decir, estos momentos AB, momento BA, momento BC, momento CB, y momento CD y momento DC, son los momentos en los extremos de las barras que hallamos a través de nuestras ecuaciones fundamentales de deformación angular. ¿Qué ocurre? Si nosotros hacíamos como hacemos siempre que hacemos un despiece, vemos cada barra por separado, podemos a partir de solamente los momentos calcular cuáles van a ser las fuerzas, primero perpendiculares a la barra, y después tratar de buscar equilibrio, haciendo equilibrio, las fuerzas que son transversales a la barra, o sea, las fuerzas que son axiales a la barra. Vamos a verlo de otro modo. Si nosotros partimos de que sabemos cuáles son los momentos en los extremos de la barra, podemos hallar la componente axial y la componente transversal a la barra. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que queremos establecer? Queremos establecer una relación entre estos momentos y, primero, la sumatoria de momentos en el nodo B y luego la sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B. Por lo tanto, como vemos aquí, para nosotros hacer en el nodo B la sumatoria de momentos, ¿quiénes son los que actúan? Actúan el momento BA, el momento BC y los 10.000 kilogramos por metro que venían del volado. Entonces, hallamos de una vez nuestras ecuaciones, nuestra primera ecuación de condición, que decimos que la sumatoria de momentos en el nodo B debe ser
1000 kilogramos menos el momento BA menos el momento BC. Como vemos aquí, esa primera ecuación de condición, y es lo que nos ayudará a establecer simplemente la sumatoria de momentos, como en todos los nodos, la sumatoria de momentos debe ser 0. Por lo tanto, tenemos los 10.000 kilogramos fuerza menos BA menos BC, y hallamos que BA más BC debe ser igual a esos 10.000 kilogramos fuerza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituimos lo que ya sabemos, el momento BA y el momento BC. Si sustituimos esas ecuaciones que ya sabíamos, vamos a conseguir nuestra ecuación 1, que nos dice que 8.250 kilogramos por metro debe ser igual a 7 veces EKR, que es el factor de rigidez por tita B, menos 3 veces EKR por alfa, ¿sí? Que es la rotación independiente, ¿sí? La rotación como cuerpo rígido. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que aquí tenemos la primera ecuación de condición, que está simplemente en función de los factores de rigidez, que como ya les dije, cuando ya hagamos el sistema se van a eliminar, y nuestras dos incógnitas, tita B y alfa, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a nuestro despiece de la estructura y vemos nuestra próxima ecuación de condición, que es sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B. La sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B, como vemos, simplemente va a depender de la fuerza horizontal en BC y la fuerza horizontal en el extremo BA. ¿Qué ocurre con esto? Que si nosotros vemos, para poder calcular esas fuerzas horizontales, tanto en BC como en BA, ellas van a depender de los momentos, de las cargas externas, de los momentos externos y de todo en general, de todos los momentos en los extremos de las barras que vamos a tener. Es decir, teníamos que hallar numéricamente, con incógnitas y todo, aquí la fuerza horizontal y esta fuerza horizontal. Entonces, podríamos hacerlo, pero en general hacerlo de esta forma es un procedimiento un tanto engorroso, porque como les dije, va a depender de los momentos externos, de los momentos en cada barra y de las fuerzas verticales también. Entonces, otra forma de resolver, de hallar esa ecuación de condición que depende del desplazamiento, ya sabemos que la otra ecuación de condición dependía de la rotación en el nodo. Para hallar las ecuaciones de condición que dependen del desplazamiento, podemos hacer otra cosa. Podemos, en este caso, aplicar simplemente, irnos a la imagen cinemática de la estructura y aplicar el principio de trabajo virtual. Esto porque, si recuerdan, la imagen cinemática de la estructura estamos eliminando, más que eliminando, estamos quitando toda rotación de la estructura, es decir, toda rotación en el nodo de la estructura, y solamente dejamos las rotaciones como cuerpo rígido del mismo, es decir, que la desplazabilidad de esta estructura como cuerpo rígido va a ser la misma que cuando analizábamos nuestro factor alfa. Es decir, esta desplazabilidad va a ser la misma desplazabilidad que va a tener la imagen cinemática de la estructura, ¿sí? Por lo tanto, al aplicar el principio de trabajo virtual sobre ella, podemos hallar la ecuación de condición que depende solamente de la desplazabilidad de la estructura, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco cómo se aplicaba este principio de trabajo virtual. Primero tenemos que determinar, o para hacer el principio de trabajo virtual, debemos determinar cuál es el desplazamiento en sentido de las fuerzas que actúan sobre la estructura. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la estructura? Bueno, sabemos que por cada barra, en la barra AB tenemos el momento AB y el momento BA. En la barra BC vamos a tener el momento BC, el momento de 500 kilogramos por metro, que es el momento de CAB, y vamos a tener la carga distribuida de 1000 kilogramos fuerza. Y en la barra CD tenemos simplemente el momento de C, y sabemos que el momento de CAD debe ser 0, el momento en este extremo es 0. Entonces, ya conociendo estas cargas, aplicamos el principio de trabajo virtual simplemente determinando cuál es el desplazamiento en función de esas cargas. Entonces, ¿qué sabemos? Que si nosotros le damos la rotación alfa, como lo habíamos hecho para hallar esa rotación alfa en el principio del tercer paso, sabemos que el momento AB y el momento BA van a estar multiplicados por alfa. Luego sabemos que
Para la barra BC tenemos el momento BC y el momento de 500 kilogramos por metro multiplicados por menos alfa, por eso el menos aparece aquí al principio, más, ¿qué cosa? El momento CD por alfa, ya que está en el mismo sentido, y tenemos 4000, que es decir, la componente resultante de la carga distribuida por 2 alfa, que es el desplazamiento vertical en el sentido. Recuerden que el trabajo virtual es simplemente el trabajo de una fuerza en el mismo sentido del desplazamiento. Fuerza por desplazamiento en el sentido, por eso es positivo. En este caso es negativo, por ejemplo, para la barra, el momento para la barra BC, porque va en sentido contrario a la rotación. La rotación va en este sentido y el momento va en sentido contrario, por eso aquí es negativo. ¿Sí? Esto es simplemente un repaso, ya ustedes esto lo vieron en estática y lo hemos visto ya varias veces. Entonces simplemente un repaso de lo que deben recordar. Entonces, ¿qué nos queda al final? Cuando nosotros aplicamos el principio de trabajo virtual en la imagen cinemática de la estructura, ya con todas las cargas originales y los momentos que aparecen en los extremos, nos va a quedar que el momento BC menos el momento AB menos el momento de BA menos el momento de DC debe ser igual a 8500 kilogramos fuerza. Si sustituimos los valores de cada momento como los habíamos hallado, nos va a quedar nuestra segunda ecuación de condición, que nos dice que menos 3 veces EKR por tita B, nuestra primera incógnita es tita B, más 21 veces EKR por alfa, nuestra segunda incógnita, es igual a 6750 kilogramos por metro. ¿Sí? Que es simplemente lo que nos queda. Este tercer paso, tenemos nuestras dos ecuaciones de condición que, como pueden ver, con respecto a la diagonal principal son simétricas. Es trabajo de ustedes. Deben determinar, recuerden que el parcial va a tener una parte teórica, deben buscar, informarse de por qué esta propiedad tiene las estructuras de que si la estructura es estable, las ecuaciones de condición, la ecuación que hallamos de compatibilidad es simétrica respecto a la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el ejercicio, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Simplemente resolvemos. Y nos dice, como les había dicho yo al principio de todo el ejercicio, que si todas las barras tienen el factor de rigidez en función de un mismo parámetro, podemos simplemente obviar ese parámetro y decimos que EKR por tita B va a ser igual a 1402,17 kilogramos por metro y EKR tita por alfa es igual a 521,74 kilogramos por metro. Es decir, podemos hallar directamente los valores de todo eso, EKR por tita B y EKR por alfa. ¿Sí? ¿Qué es lo último que nos queda por hacer? Bueno, ya tenemos cuánto valen nuestras dos incógnitas, sustituimos en las ecuaciones y tenemos los valores de momento en los extremos de las barras, como vemos aquí. Ahora, ¿qué es lo último que queda por hacer? Que ya es tarea de ustedes. Lo mismo que se hace siempre, teniendo ahora nuestras ecuaciones, nuestros momentos directamente en los extremos de la barra, tenemos que hallar, como si estuviéramos haciendo el despiece, cuánto va a valer las fuerzas transversales y las fuerzas longitudinales a lo largo de toda la barra, de cada una de las barras, para poder hallar las reacciones en los extremos, las reacciones en las juntas a tierra y los diagramas de fuerza axial, esfuerzos cortantes y de momento. Vamos a ver aquí un repaso rápido de qué es lo que tenemos. Dibujé en rojo directamente ya cuánto valen los momentos en los extremos de las barras. Recordamos que este momento en el extremo CB de la barra era menos 500 kilogramos por fuerza. Yo no lo pinté en rojo simplemente porque sé que ese momento existe, es gracias a este momento externo. Es decir, ese momento es directamente el momento externo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Tenemos solamente las barras y los momentos en los extremos. Empezamos por la barra B y tenemos los dos momentos extremos. Hacemos sumatoria de momentos en esta barra y dividimos entre la longitud. ¿Qué nos va a ayudar a hallar eso? La fuerza horizontal, las dos fuerzas horizontales en los dos extremos de la barra. Es decir, si yo sumo hasta 326 más, en este caso, en sentido contrario, los 2478, me va a dar un momento. ¿En qué sentido? En el sentido más grande, en los 2478. ¿Sí? Si lo divido entre la longitud de la barra, voy a hallar el par de fuerzas
iguales y en sentido contrario que contrarresta ese momento. Por eso lo pinto, este par de fuerzas va a generar un momento en sentido contrario